¿Nos escuchás? Ya me escucho. Ya. ¿Aló? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, ¿Nos Caro? escuchás bien? Sí, escucho bien. ¿Tú Bien, me escuchas genial. bien? Bienvenido. Sí, perfecto. Perfecto, es que tengo el micrófono acá, no sé si funciona bien o no. No, funciona perfecto, funciona perfecto. Te escuchamos bien. Bueno, Eso, qué bueno. antes que nada, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación a la Gracias. charla. No, gracias a ustedes. Lo presentamos brevemente. Francisco Silva es nacido en Caracas, en Venezuela, y hoy está radicado en Chile. Es arquitecto por la Universidad Simón Bolívar, se graduó en 2002, y es también magíster en arquitectura por la Universidad Católica de Chile, graduado en 2018. Desde 2003 es director asociado en la oficina Proa Estudio, que tiene oficinas tanto en la ciudad de Puerto de la Cruz, en Venezuela, como en Santiago de Chile, y que se dedica a proyectos de arquitectura de varias escalas, tanto públicos como privados. Y su trabajo en el estudio que han realizado con el estudio formó parte y forma parte de varias publicaciones y exposiciones nacionales e internacionales. Y Francisco también fue profesor de la Cátedra de Composición Arquitectónica en la Universidad de Oriente entre 2012 y 2015. Y bueno, nos conocemos ya desde hace un tiempo. Tuvimos la suerte de compartir el magíster juntos en Chile. Éramos dos de los extranjeros en Santiago. Y nada, la tesis de él, que ahora les va a contar un poco en la charla, se basó en un proyecto urbano de escalas absolutamente impensadas para Uruguay, que se llama Parque Central, y van a Descomunales. ver que sí, absolutamente descomunales, y que nos viene tremendamente bien para empezar a pensar estos proyectos de gran escala que vamos a estar trabajando en Singapur en lo que nos queda de este semestre. Así que nada, Fran, somos todo oídos. Decinos si Vale, podés compartir pantalla, si no te tengo que habilitar algo, pero creo que ahí no. voy, déjame ver. Mm, ya. Voy un segundo. Tranquilo. Después de la charla, lo que sería ideal es que se genere una conversación con Francisco y que le hagamos preguntas. Así que estén atentos y vayan preparando preguntas para hacerle. Déjame ver cómo hago para compartir la pantalla. Eh, Es el botón verde. Aquí está. Ahí está. Sí, Sí, perfecto. Perfecto, ¿no? sí, Ya se está ve en bueno. presentación completa. Sí, se ve completa. Bueno, gracias por la invitación primero, Carol, el taller que están desarrollando. Sí, es importante lo que comentabas de que este fue un trabajo que se realizó en el contexto del magíster aquí en la Católica. Eh, Además es que, bueno, el trabajo, digamos, lo redujo un poco como para que fuese adaptado un poco a la clase, a lo que es pertinente, lo que les puede ayudar un poco más, quizás un poco más sobre el edificio, sus definiciones y el trabajo. Es importante, no sé si está conectado, a lo mejor se conecta ahorita en un rato. Eh, También va a estar conectado Enrique Fernández Shaw, que es un arquitecto, profesor de la Central, de la Universidad Central de Venezuela, que, bueno, fue el que me facilitó todo lo que fueron los archivos sobre este edificio. Ya más adelante estoy contando qué fue lo que ocurrió con este edificio, por lo cual hay muy poca documentación. Y bueno, él es el que tiene en su poder todo el archivo, porque además es arquitecto y profesor de la cátedra de teoría, es el hijo, su padre fue el arquitecto que diseñó el edificio. Entonces, tiene como de primera mano toda la información, cosa que me facilitó para poder hacer esta investigación. Fue como una información que estaba muy inédita y tuve la facilidad de entrar en los archivos y disfrutar de encontrar
todo lo que había del edificio que no era material técnico. Y bueno, quizás puede ser interesante las preguntas hasta no solamente arquitectónicas, sino también de las cosas que suceden alrededor del edificio, su vivencia como arquitecto, ¿no? Bueno, para empezar, es bueno como identificar el estado del arte en qué se daba, cuál era la discusión que había a nivel arquitectónico en donde ocurre el contexto del edificio Parque Central, ¿no? Primero, yo doy la definición de un new building. Es una definición que nace en los años 60. Si bien en los años 60 estaba como instaurada la discusión arquitectónica, eh, el tema de las megaestructuras y los megaedificios era lo que venía a la escena arquitectónica. Esto nació o venía de que había una firme creencia de que las sociedades podían construir su entorno urbano de manera natural y espontánea. Se pensaba que, o se preveía que el trabajo del arquitecto apoyado en la tecnología iba a venir a construir estas estructuras de soportes que albergaban estas unidades espontáneas, ¿no? A partir de eso, a partir de, como de ese movimiento, hay como tres grandes movimientos o líneas de investigación o líneas que tratan la megaestructura todavía hasta el momento sin nombre, ¿no? Lo que era la parte francesa, que hacía mucho hincapié en la parte social de estas megaestructuras proporcionando estas unidades y cómo es su relación con la ciudad antigua. El mejor ejemplo es de Jonah Freeman. Digamos, la línea inglesa, que tenía un énfasis sobre todo en lo que era el aparato arquitectónico o la parte estructural de estos grandes contenedores, Archigram, Cedric Price, etcétera, y lo que era la arquitectura radical italiana, que hacía mucho hincapié en la parte representativa de estos objetos dentro de la ciudad. Y era una parte como más especulativa e investigativa sobre lo que estos podían representar como movimiento, ¿no? A partir de esto se instala a nivel mundial como una suerte de fiebre por estos grandes edificios y estas grandes estructuras que venían a insertarse en la escala urbana. Y bueno, surgen proyectos como los de Paul Rudolph, cubriendo las autopistas con unidades de viviendas, los proyectos de Kenzo Tange sobre el agua, dominando la naturaleza, y gran estructuras que de alguna manera colonizaban montañas y insertaban como especies de cruceros las universidades, las ciudades, la ciudad lineal o edificio lineal que se planteaba en los Estados Unidos, o sea, muchos proyectos, muchos de ellos utópicos, que básicamente lo que proponía era una forma de entender el objeto arquitectónico y su relación con la ciudad o su contención de ciudad. Si bien lo que viene como a dar nombre a estos edificios es el texto de la investigación de Banham, que viene como a hacer una catalogización de estos objetos, y define un poco lo que es la relación de ellos y qué es lo que para él se consideraban lo que eran las megaestructuras. Si bien el Banham, lo que, digamos, su mayor aporte en cuanto a estos edificios era pensar que ellos iban a contener una gran cantidad de programa arquitectónico, nunca no hacía hincapié especialmente en el tema de que las relaciones urbanas que se dieran dentro de ellos fuesen necesariamente relacionadas por su intención. Básicamente lo que proponía es que evidentemente iban a haber unas relaciones que se acercaban a la ciudad, pero era porque la contención de gran cantidad de programas exigía que hubiese programas aledaños o programas asociados que sirvan de soporte, pero no estaba presente la intención de que estos edificios tuvieran contención de ciudad. De hecho, la única como línea que apunta a eso es la de Fumikomaki, que apunta que para él una de las mayores virtudes de estos edificios es que fuesen contenedores de ciudad y que todas las actividades que se dan en la ciudad pudieran ser, estar insertas dentro de estas megaestructuras. A partir de esto, evidentemente, las principales críticas se hacen por este punto, por la falta de estas megaestructuras
de poder concatenar con el contexto inmediato, ya sea urbano o natural, y es lo que empieza como a poner en crisis estos objetos, ¿no? Paralelo, antes de hecho del escrito de Bajen, hubo como un protonombramiento de estos objetos que lo hacen Christopher Alexander y Edmund Bacon, donde ellos lo denominan omnibuilding. El concepto de omnibuilding de ellos surge primordialmente porque entendían que esta situación de aislamiento de la ciudad iba a suceder y apuntan a cuál debería ser el papel de estos edificios y de estas grandes estructuras. Ellos, en primer lugar, dicen que la posibilidad de estos edificios es poder revertir las consecuencias de la planificación moderna bidimensional, caracterizada por los usos y las manchas de actividades. A partir de eso, lo que proponen es extender la relación entre el edificio y la ciudad de una manera que contemple una compleja mezcla de usos y una mixtura programática, y que la teoría urbana puede empezar a plantearse de una manera tridimensional, ¿no? Ellos advierten que evidentemente estos mega edificios, estos omnibuilding, eran muy difíciles de conseguir o de obtener un omnibuilding 100% puro, porque las condiciones naturales digamos, las condiciones urbanas son complicadas. Primero, conseguir un predio, un lote del tamaño que albergue estas unidades dentro de la ciudad es el primer reto a cumplir. Después, lograr que las regulaciones naturales de la planificación urbana permitan adaptaciones del espacio público y el espacio privado a estas megaestructuras es como otra de las cosas que viene después, conseguir el loteo. Y por último, por concatenar la relación entre la empresa privada inmobiliaria y el organismo estatal para poder después administrar estos grandes edificios, bueno, el reto creo yo que es el más complicado y creo que al final es lo que termina ocurriendo con estos grandes objetos, ¿no? Ya entiendo como más o menos el concepto de lo que se refiere con el omnibuilding. Voy a entrar con el tema del edificio, a escribir, a que veamos a qué me refiero con Parque Central y entender el objeto y caso de estudio, ¿no? Primero, hablar un poco como de Caracas, muy rápidamente, para entender, evidentemente, si identifico a Parque Central con Omnibuilding, no puede estar vinculado a su contexto inmediato, ¿no? La ciudad de Caracas es una ciudad que a partir de principios del siglo XX empezó a sufrir una gran importante migración a partir del campo, producto de la tercerización de la producción, básicamente por la explotación petrolera. El boom económico que tuvo Venezuela a partir de principios 1930, 1935, fue de importantes proporciones. Eso produjo que la ciudad, que era una ciudad que todavía conservaba su trama colonial, tuviese que verse obligado a repensar toda su organización espacial, ¿no? Para esto, los primeros proyectos que se trazan en la ciudad son proyectos que venían por la influencia francesa, por una oficina francesa armada por Rotival, Lambert y Proust, que lo que proponían era un urbanismo muy europeo, donde a través del orden y el ornamento pretendían romper la estructura urbana y plantear una suerte como de Champs-Élysées en el medio de la ciudad y con eso ordenar el territorio, ¿no? Estos proyectos tuvieron mucha influencia dentro de la ciudad, pero su concreción fue muy, muy poca. Al final lo que se hizo fue como la gran avenida y a partir de eso empezaron una cantidad de aproximaciones hacia ella que derivaron en múltiples proyectos. A finales ya de la Segunda Guerra Mundial, los países, digamos, con economías muy reducidas o muy precarias, muy reducidas a partir de la guerra, buscan en países, digamos, nacientes, tratar de expandir sus economías. Y Venezuela, pues, era el territorio apropiado, primero porque era una sociedad muy joven, con una estructura urbana todavía muy, digamos, incipiente, y tenía una gran explotación, una gran posibilidad económica con el tema de la explotación petrolera, sin hablar además de su situación geográfica, que era como estratégica dentro del continente.
Y eso hace que haya como una especie como de dualidad entre lo que era el urbanismo francés, que trata de buscar como nuevos contratos en la ciudad para lograr el proyecto del metro de Caracas, versus la visión norteamericana que lo que busca es tratar de colonizar la ciudad para hacerla una ciudad netamente destinada a la movilidad automotriz. Porque no solamente por el tema petrolero, sino porque se veía como el punto de partida de entrada hacia América Latina del tema vehicular y de ser como la gran ciudad y el país que pudiese hacer como suplir esas necesidades. Eso hace que se planteen, después del proyecto este proyecto que les mostraba antes de Rotival, se plantea una serie de intervenciones, en teoría colaboraciones de la Fundación Rockefeller, que lo que vienen a armar de la ciudad una gran red de infraestructura de autopistas y de vías. Una red que realmente es impresionante para la época, pero lo que busca básicamente es eso, segregar la ciudad y hacer que las grandes haciendas, que era lo que colindaba al casco colonial, se convirtieran en burbujas inmobiliarias de una gran rentabilidad apoyadas en esta red de autopistas. Es así como hay proyectos como Moses, el gran, digamos, el urbanizador de Nueva York, tienen influencia en la ciudad y definen como las líneas guías que van a trazar esta colonización de la naturaleza y de la ciudad colonial. Y a partir de eso, la morfología entonces empieza a batirse entre estas dos como estas dos corrientes, ¿no? La ciudad, asimismo, se convierte ya en una suerte como de burbujas conectadas, donde lo que se quiere o se experimenta un poco, nuevo para Venezuela, evidentemente, para Caracas, es el tema del planning en Latinoamérica, guiado principalmente por Biolix, que lo que busca es, a través como de un sistema de ordenanzas, dar orden y caracterización a las distintas zonas o burbujas que ocurren en la capital. Al final de todo queda un poco el centro, queda un poco mezclado por esta primera influencia francesa que mantiene ese eje monumental que se planteó a principios del siglo y digamos, la red infraestructural de vías dedicadas como exclusivamente al automóvil. En ese contexto, digamos, ya entendiendo un poco cómo ocurre la ciudad, el 12 de noviembre del 1969 se presenta la propuesta inicial de lo que no era una exageración, sería el proyecto urbano de renovación más grande del mundo. El Parque Central se ubica en primer lugar en esta gran macromanzana, está en la cabecera de este eje monumental que está digamos, en la ciudad colonial, en el casco central de la ciudad. Una parcela de 16 hectáreas, donde se plantea en principio un complejo de casi 1,5 millones de metros cuadrados, con 6.800 unidades de viviendas, 2 torres de oficinas, que fueron las más altas en Latinoamérica hasta el 2003, y casi 2.000 locales comerciales, además de una cantidad de programas que van a suplir como todo este cúmulo de viviendas y de comercios. Es importante que Parque Central, esto no lo tengo totalmente documentado, porque digamos, revisando las entrevistas que hizo el arquitecto Daniel Fernández Shaw del edificio, él comenta que ya la propuesta de Parque Central, antes de ubicarse en ese terreno, era algo que estaba como en el ambiente. Ellos estaban planificando una unidad como esta, así como una suerte como de crucero, que no haya dónde encallar dentro de la ciudad. Y gracias digamos, al ímpetu de la empresa privada, logran que estos terrenos, que eran propiedad del Estado, hacer una unidad mixta entre el desarrollador inmobiliario y el Estado, el gobierno. En ese momento lo que deciden es como poner en garantía estos terrenos, que en ese momento eran los terrenos más costosos de Latinoamérica, estaban en el centro de la ciudad, una ciudad que estaba como muy pujante, era
como la Dubái de Latinoamérica, y deciden colocar, para poder financiar el proyecto, colocar los terrenos que eran parte del Estado como garantía para lograr créditos internacionales, y que la compañía, la empresa constructora, básicamente tuviera, después de terminado, los beneficios inmobiliarios del conjunto. Al final, el edificio, por un tema de propiedad de los terrenos, porque aunque eran del Estado todo el lote, una parte estaba en manos del gobierno y otra en manos del Banco Obrero, que era una institución del Estado, y termina concretándose solamente en el ala sur del final. Esta es la cabecera, este es todo lo que es la avenida que mostraba al principio, esta avenida armada por Rotival. Se arma en que es la cabecera sur, en una hectárea que básicamente era la mitad del terreno completo, en 8 hectáreas, y se convocó a la oficina, como nombraba antes, Ciso Shaw, armada por Enrique Ciso y Daniel Fernández Shaw, para desarrollar el proyecto de Parque Central. Parque Central, desde sus inicios, siempre se vendió o se propuso como una opción de ciudad. Pretendía recuperar la centralidad que se había perdido con esta acumulación de burbujas en las periferias, y hacer del centro de la ciudad otra vez un cúmulo de actividades urbanas perdidas un poco por infraestructuralización de la capital, ¿no? Es así como algo que es como, me parecía como muy importante, que es que su forma de venta era hacia los compradores, le vendían ciudad, no vendían unidades, sino vendían una vivencia urbana, cosa que es como muy particular a nivel del mercado inmobiliario. Es así como para diseñar esta burbuja metida dentro del centro de la ciudad, lo que se utiliza en primer lugar como para diseñar o definir la intensidad de uso es el Land Use Intensity de los Estados Unidos, que es como la autoridad federal que define la cantidad de programa que va a haber por metro cuadrado en los nuevos asentamientos urbanos. Define según la densidad y la población, cuánto programa y cuál es la intensidad que debe haber, ¿no? En su momento se preveía que Parque Central total tuviese una cantidad aproximada de 20.000 personas viviendo en esas 16 hectáreas. Al final, lo que termina siendo el proyecto, en la cabecera, como les comentaba, en las 8 hectáreas, son 8 edificios de viviendas de 2.536 apartamentos, las 2 torres de oficinas con 126.000 metros cuadrados, y lo que viene a unir todo este desarrollo vertical, que es como una especie de mat building, una alfombra, que es el basamento, todo el conjunto, que tiene una cantidad de programas asociados realmente importantes. O sea, pasando desde salas de conciertos, gimnasio, las piscinas, restaurantes, mercados, la cantidad impresionante de puestos de estacionamientos, automercados, museos, iglesias, clínicas, las salas plenarias, que fueron una parte importante del desarrollo, y después un hotel que, digamos, uno de los edificios de vivienda se convirtió en hotel por un evento que hubo en el 74 de la ONU, y bueno, se adaptó uno de estos edificios a hotel. Además, posterior, hay una estación de metro que se ubica dentro del conjunto. Además, es curioso que la única estación de metro en Caracas, aparte de la del Capitolio, es la de Parque Central. Es la única estación que tiene el nombre de un edificio, o se lo puede llamar edificio, más que de una zona o de un ámbito. Y después, en los últimos años, con la construcción del Metrocable, está la estación de Metrocable de Parque Central, que deriva desde un terreno colindante hacia lo que son los asentamientos informales que están en las montañas aledañas. Hacia el conjunto, termina, ya estoy tapando con el, listo.
Se compone en corte de ocho torres de oficina, de vivienda, que son estos edificios más bajos, de 127 metros de altura, y las dos grandes torres de oficinas de 225 metros. El basamento, que es ese Mad Building que les comentaba, termina ocupando digamos, tres pisos, casi cuatro, porque hay un sótano que también se ocupa con programa público, donde ocurre la mayoría de los locales comerciales y programa anexo, los departamentos que están en estos edificios, las azoteas de estos edificios que albergan el programa público asociado con educación, todo lo que son las escuelas y las preparatorias o los jardines infantiles se ubican en las azoteas de los edificios, un lugar que es totalmente público, o sea, un programa totalmente público, y todo lo que es el programa de oficinas, que se ubica no solamente en las dos grandes torres, sino en un cúmulo de oficinas un poco más pequeñas, que eran como más de carácter local para los mismos propietarios, que está como en los primeros pisos de los edificios de vivienda, en contacto directo con el último piso de esta alfombra, de este Mad Building que está en el basamento. En corte, se puede entender cómo funciona de alguna manera todo lo que es el recorrido de esa alfombra programática que ocurre como soporte de los grandes edificios de viviendas y las dos torres de oficina, y la relación pública que se da entre ese basamento y las azoteas que contiene también el programa público. Además, estos edificios de viviendas estaban unidos en la parte alta por unos puentes que conectaban todo este programa público educativo que ocurría en la azotea. El corte, pues, es impresionante, de verdad, la extensión espacial es realmente importante, sobre todo no solamente interna, en el espacio interno que se da en lo que sería la parte comercial y la zona multiprogramática del basamento, sino con la misma ciudad. Digamos, el contexto inmediato de estos edificios son edificios que a lo sumo sumarán 3, 4 pisos y todavía una parte o que tiene una conservación de alguna manera, que es la zona del Conde, que son unas unidades de viviendas de 2 pisos. Entonces, y comparte dos avenidas importantes, la Lecuna, que es una avenida de casi 4 canales, y la Bolívar, que este eje monumental que hablaba antes, que sí es una suerte importante como de neoautopista en Caracas, digamos, de gran avenida se convierte casi en una calle por la intensidad programática que se da. Es del conjunto que termina construido. El conjunto se empieza a diseñar en el 69, como les dije antes, y ya en el año 73 estaban construidos todos los edificios de vivienda. Luego, las torres de oficina tardan un poco más y terminan de construirse en el año 83. Un poco el landscape del conjunto. Se puede ver cómo es la relación con la autopista y con lo que son las construcciones aledañas, estas digamos, construcciones informales que ocurren alrededor y la escala que tiene comparado con sus manzanas vecinas. Estos son los puentes que les comentaba que unen estas azoteas y el programa público que ocurre en los últimos pisos de los edificios de vivienda. Ya en planta de organización del edificio o del conjunto, estos son bueno, aquí están los 7 edificios de vivienda. Hay un octavo edificio que se ubica acá, que no lo marco como vivienda porque fue el que se convirtió se adaptó para hacer un hotel, pero los edificios de vivienda se componen todos con vista hacia el norte, donde se encuentra el hito más importante natural de la ciudad, que es el Cerro del Ávila, y por las condiciones climáticas, pues era la mejor manera de ubicarlos. Ya en la organización espacial dentro de cada unidad, tiene una amplia variedad de departamentos, desde departamentos de estudios de una sola habitación, 2, 3, 4 habitaciones, hasta apartamentos dúplex de distintas configuraciones. Pero yo creo que lo más importante del tema de la planta y cómo funciona el edificio de vivienda es que al tener programa público en las azoteas y todo el programa público ocurre en ese basamento, lo que es el módulo de circulación y los halls de acceso son lugares públicos. O sea, no hay ningún tipo de control
en esos halls. Es por eso que al final cada pasillo de los pisos termina teniendo una independencia. De hecho, en este momento cada pasillo tiene un vigilante propio, de los sistemas tenían el sistema de intercomunicación independiente para cada uno de ellos, bueno, por la condición que se genera como en esta especie de calle vertical. Los apartamentos, las unidades de apartamento se componen no solamente a nivel de diseño, sino por la facilidad constructiva. Un sistema de muros totalmente portantes de concreto, y lo que son las unidades sanitarias, los baños y las escaleras eran prefabricados en fibra de vidrio que se insertaban dentro de estos túneles. Los apartamentos venían totalmente equipados con todo lo que era el sistema de lavadora, secadora, cocina, todo lo que era el sistema de aguas y alcantarillado estaba hecho con tubería de cobre. El sistema de recolección de basura era un sistema propio para el edificio que recogía la basura y por un sistema hidráulico lo llevaba a una planta de tratamiento que quedaba unas parcelas, digamos, aledañas. Todas esas imágenes son imágenes del folleto de venta del conjunto, ¿no? Ya en la planta baja esta es la planta de sótano, que se repite dos sótanos más, donde se ubica la mayor parte de los puestos de estacionamiento y el programa asociado un poco a los apartamentos, depósitos, maleteros, etcétera, y parte del espacio público que permea como en ese subsuelo. Ya la planta, que tiene relación directamente con una de las avenidas, que es el nivel de cuna, contiene la primera gran variedad programática. El segundo piso de ese Mad Building tiene relación directamente con la avenida Bolívar, lo cual permite más una fluidez como en diagonal y un traspaso espacial entre ambas losas, lo cual dinamiza muchísimo lo que es este conjunto comercial. Y aquí se empieza a ubicar el programa ya no tanto comercial, hay mucho programa comercial, pero es el programa de una escala un poco mayor, y el programa asociado a las salas de teatro, a las salas de cine, a los espacios de usos múltiples, a las salas plenarias, las piscinas. Y ya el tercer piso de ese basamento viene a ser el nivel mezanina, que es un espacio un poco más de desahogo de lo que son las torres de oficinas, de lo que son los edificios de vivienda, perdón, donde hay relación con esas oficinas pequeñas que están destinadas un poco a lo que son los habitantes del edificio, y donde se dan las relaciones un poco más con la naturaleza, porque digamos la que está a cielo abierto, y donde se ubica como una gran cantidad de espacios verdes y espacios recreativos. Aquí se ubica la iglesia, un poco como más abierto. Si bien antes hablamos del tema de la catalogización que hizo Barham con respecto a la megaestructura, a mí me parecía relevante, sabiendo que el libro de Barham sale en el 78, o se escribe en el 78, y él identifica una serie de edificios que para él eran posibles megaestructuras, muchos de ellos construidos y muchos no. Parque Central, que se proyecta 10 años antes, esta es la escala comparada con los edificios que Barham proponía como megaestructuras. De hecho, la más grande, que es digamos, el acceso a la ciudad de Washington, un proyecto que no se hizo y que para él era el proyecto más grande que podía contemplarse como edificio ciudad. Y esta es la comparación a la escala de Parque Central versus el edificio que planteaba Barham. Ahora, si bien el objeto, ya vimos un análisis morfológico, arquitectónico, como que implica Parque Central, ahora viene como la parte de lo que fue mi investigación y el input hacia el edificio. Una de las partes importantes, primero, cuando lo definía como mi building, era, bueno, si esto lo entendemos como una relación directamente entre una megaestructura y la ciudad, vamos a analizar el edificio como una ciudad, en vez de analizarlo de manera tradicional como un edificio, para entender sus relaciones y cuáles son sus posibilidades dentro de su contexto. Es así como Parque Central, de alguna manera, el peso del edificio
olvidarnos un poco del peso del edificio por sí mismo y empezar a entender como el peso de la teoría que puede estar por detrás y las lógicas urbanas para verlo como con otro prisma y poder entender sus potencialidades, que es donde a mí me parece que el edificio cobra mucha mayor relevancia. Eh, de aquí en adelante son todos como dibujos, análisis que se utilizaron en la investigación. A mí primordialmente, una de las cosas que me parecía más importante es que yo no solamente creo que las intenciones formales del edificio, además de las intenciones formales del edificio, había unas intenciones por detrás cuando se creó el edificio. Y una cosa que me parecía a mí muy importante es que en todo lo que era la venta al público, ni siquiera lo que se filtraba, digamos, a nivel arquitectónico teórico, sino la venta al público, siempre se hablaba de que el edificio iba a ser, de alguna manera, un mediador entre la escala monumental y la escala humana. Y me parece importante porque al final esto es lo que empieza a armar lo que fue la investigación, mi investigación, que es cómo un edificio puede lograr mezclar estas dos situaciones urbanas, ¿no? Lo que sería el urban planning o este desarrollo a través de la parcela y el urban design, que básicamente lo que habla es de recuperar la escala humana a través de una secuencia de espacios, espacio abierto, espacio público, naturaleza y relaciones humanas más a una escala menos importante. De esa manera, como hablaba antes, si entendemos el edificio como una secuencia de escalaridad, como de alguna manera lo hablaba el Team TEM o relevaba el Team TEM, esta relación de habitante, hogar, calle, barrio, ciudad, bueno, de esa manera podríamos entender un poco el edificio. Si vemos que cada uno de los pisos al final tiene independencia, porque al final hay como una calle vertical, que es el sistema de circulación que une las azoteas con el basamento, cada piso lo que termina siendo es una calle elevada en vertical, con independencia y constitución de comunidad particular. De hecho, en estos momentos, yo la última visita que hice es curioso ver cómo cada pasillo o cada una de estas calles internas que se dan en cada piso empieza a tener una suerte de independencia, no solamente a nivel comunal, digamos de organización, sino a nivel hasta estético. O sea, cada uno agarra su calle y la divide de una manera distinta. Y cuando uno pasa esa puerta de entrada hacia el pasillo se comporta como una calle. O sea, las escaleras, las bicicletas están afuera, cada quien decora con una planta, las puertas a veces digamos, están abiertas cuando se permite por el tema como de seguridad, pero una situación como bien interesante. Entonces al final estos pisos y estas calles en vertical terminan uniéndose por este gran esquema de circulación vertical que al final se comporta como un sistema de transporte público. De hecho, en estos momentos, por las condiciones administrativas del edificio, el encargado de organizar, reparar o suplir estos sistemas de circulación es el Estado, es la alcaldía. Quizás más adelante voy a hablar un poquito sobre cuál ha sido como la organización de este gran conjunto. Después, todo lo que es el nivel programático, lo que ocurre como la antes, a nivel de esa plataforma, donde se da como esa segunda secuencia en escalaridad, es una gran diversidad programática. Es algo que Ian Bentley resaltaba como primordial dentro de lo que era el Urban Design, que es la variabilidad y la caracterización de los espacios a través de una promoción de programas distintos, lo cual evidentemente lo que logra es que haya distintas cantidades de personas realizando las mismas actividades o teniendo roce en el espacio público. Esta cantidad de espacio de programa asociado en la planta, en ese Smart Building, está además amenizado por una cantidad de vacíos y una convivencia con la naturaleza, porque todo esto que está rojo son como patios naturales donde no solamente, bueno, naturales quiere decir naturaleza diseñada, pues, pero hay un gran cúmulo no solamente de jardines, patios, fuentes, que además fueron diseñados
totalmente por LeMax, que lo que hacen es de alguna manera naturalizar toda esta secuencia y este traspaso espacial que se da en esta plataforma multiprogramática. El edificio, una perspectiva un poco de lo que es el espacio interno que se da entre estas torres y el conjunto, y la situación y la cantidad de situaciones que se pueden dar en esa plataforma habitada. Quizás las plantas que mostraba antes son más técnicas. Estas son las plantas, digamos, de venta del conjunto. Aquí se puede ver claramente cómo todo ese programa está amenizado por estos vacíos y por estas relaciones espaciales en vertical, y la naturaleza, como la naturaleza de alguna manera trata de poblar toda esta masa construida, ¿no? Este es el primer nivel, el que está a nivel de la primera calle. Este es el nivel que está un poco más arriba, a nivel de la avenida Bolívar. Y este es el último nivel donde, evidentemente, que al estar a cielo abierto, pues la relación con el verde y la naturaleza es mucho más intensa. Y es donde ocurre el programa como más público, lo que son las iglesias. Más público no, pero más civil, lo que son las iglesias, las entradas a los museos y parte de las oficinas en las plantas bajas de los edificios. Al final el conjunto son unas imágenes de lo que fue el conjunto en su momento. Estas son las unidades educacionales que quedan en las azoteas de los edificios. Aquí las canchas están a 150 metros de altura, unidas por esos puentes, y ahí ocurre como todo lo que es el programa educativo, no solo para los habitantes del conjunto, sino también todas las zonas aledañas se alimentaban de este programa. Aquí, no, además de lo que era la educación formal, también había muchas escuelas de arte, escuelas de danza. Era una cosa como muy común que yo siendo niño, tuviese relación con personas que iban a la escuela de danza, primos, familiares que iban allá. Entonces, era como muy común no tener esa relación con el edificio. Las salas plenarias. La sala plenarias fue como un evento muy importante porque, como decía antes, hubo un evento en el 74 donde un congreso del espacio marítimo de la ONU, y se decide hacer en Venezuela. Primero iba a ser en Chile y deciden hacerlo en Venezuela por el tema político. Y muchas de las zonas del conjunto se adaptan a este macroevento que se da. No solamente lo que son todas las salas plenarias, que tenían capacidad para albergar todas las delegaciones de los países, sino muchos de los conjuntos de los programas aledaños, ¿no? Yo creo que esto además marca como un hito importante en el edificio, porque de nacimiento tuvo una intensidad importantísima y una cantidad de adaptaciones para este evento, que al terminarse quizás vieron un poco disminuido digamos, su nivel de programación o su nivel de propagación, ¿no? Aunque el edificio durante muchísimos años fue un centro importantísimo dentro de la capital y un centro cultural. Estos son como los espacios, les hablaba, los espacios del último piso de ese Mad Building, donde está como la razón más natural y la razón como de desahogo de las torres de viviendas. Y una de las cosas que fue como más reveladoras de la información que pude conseguir fue el anteproyecto que se hizo cuando se estaba haciendo el conjunto de toda la avenida. Porque si bien con lo que eran los documentos de venta, las fotos, entrevistas, el mismo carácter del edificio, todavía se podría pensar que ese Mad Building en la planta baja, esa unidad multiprogramática, podría verse todavía cerrada, verse como un edificio de alguna manera aislado. Pero cuando conseguí las fotos del anteproyecto, la intención cuando se proyectaba es que todo lo que era ese último piso de la plataforma se elevara por todo lo que era la avenida Bolívar y unificara todas las parcelas vacías que estaban a su alrededor, y hacer como una suerte de espacio público elevado sobre la calle, como sorteando el tema vehicular,
muy parecido además al proyecto de Mixon en Berlín, en Hauptstadt, buscando como estas relaciones de recuperar la vivencia urbana, ¿no? Un poco no, bastante apaciguada por lo que fue la Avenida Bolívar y las arterias viales. Y para mí fue como lo que dio pie a entender este edificio de otra manera, porque evidentemente sus intenciones no era centrarse en el objeto, sino hacer de esta plataforma un tema como mucho más urbano y más expansivo. Estos son como los dibujos originales, los diagramas originales de la oficina, del diseño de esa plataforma, que no solamente iban a ser basamento para otros edificios, sino además iban a unir una serie de programas, o sea, como si fuese poco el programa que tenía el edificio en sí, quiere unir programas asociados icónicos dentro de la ciudad, como la Plaza de Toros, el Centro Simón Bolívar, ya lo que es el acceso a lo que es la Hollada, que es como la zona donde está el Congreso Nacional. Esta es la maqueta de ese primer estudio, donde se ve claramente el conjunto. Este es el conjunto construido en la actualidad y cómo estas parcelas eran las parcelas vacías, y cómo esa plataforma iba a empezar a unificar en las plantas bajas y armar como una especie de macro mat building, uniendo todas estas unidades hasta llegar a lo que era el Centro Simón Bolívar, que es una suerte como de nuestro Rockefeller Center, en la otra cabecera de la avenida. Y bueno, yo creo que en definitiva una de las cosas importantes de la investigación, importantes, digamos, de este estudio, fue no solamente contar con toda la data y el archivo, como les decía antes, inédito un poco del edificio. El edificio, de alguna manera, como una mala novela latinoamericana, en el 2004, hubo un incendio importante en una de las torres de oficina, donde se ubicaba todo lo que era el archivo del Centro Simón Bolívar, que es el instituto gubernamental que se designó para administrar o que dio nacimiento a lo que era la Avenida Bolívar y Parque Central, y toda la información proyectual se quemó. O sea, no quedó ningún tipo de información técnica del proyecto. De alguna manera, esta era un poco mi excusa para volver a levantar el edificio con una mirada distinta, ya con la información que no se tenía, pero la información que no se tiene pública, y con esa información poder relevar Parque Central, no solamente como caso de estudio, sino básicamente como una hipótesis entre lo que puede ser la unificación o la unión entre lo que es el urban planning y el urban design, cosas que en la ciudad, o teorías urbanas que en la ciudad son disímiles y no concatenan, pero que a través del edificio y la arquitectura lo logran hacer. Y bueno, es un poco eso. Muchísimas gracias, Fran. Aplausos. Aplausos virtuales. Impecable. Genial la charla. No sé si dejamos de compartir o si dejamos compartido y sí. achicamos. Claro. No sé, bueno, sí, como que. Claro, déjame ver cómo. Sí. Deja compartido. O deja compartido y achicamos ahí, se puede achicar, así no vemos las caras, pero seguimos viendo el edificio porque creo que Bueno, está bueno seguir viéndolo. Sí. Sí, porque es bien increíble. No, de verdad, sí. Muchísimas gracias por la charla. Yo me acuerdo el día que presentaste por primera vez en el Magíster el proyecto y que todos, alumnos y docentes, quedamos absolutamente pasmados porque ninguno lo conocía y realmente, como decís vos, ¿no? Es un edificio que supera en escala y que está construido además, ¿no? O sea, no son los proyectos no construidos, la mayoría de proyectos no construidos que presentaba Banham como mega estructura, sino que es un proyecto que está ahí y que creo que está buenísimo el trabajo de difusión que estás haciendo porque vale mucho la pena conocerlo. En ese sentido, rescatar, y creo que está bueno, chiquilines, así como nosotros presentamos siempre, obviamente no les vamos a pedir el nivel de trabajo y de investigación que hizo Francisco para el Magíster, pero cuando siempre hablamos de que hacer un proyecto o pensar en un proyecto urbano implica una pata importante de investigación,
nos estamos refiriendo a esto, ¿no? O sea, tener un trabajo de archivo impresionante del tema del redibujo, del tema de entender las cosas desde otro punto de vista, y creo que en ese sentido la charla fue súper rica, el trabajo de redibujo es increíble, y también no trajiste foto, Fran, pero hizo una reproducción de Sí. maqueta para la presentación de la tesis, una maqueta, no me acuerdo cuál era la escala, pero no entraba prácticamente en ningún 1.200. lugar, Pero no 1.200 200, de... no. La maqueta medía 2 metros por 1 metro. En planta. De alto medía 1,20 m porque las torres, bueno, Era una cosa en increíble. 220, 1,20 m medía de alto. No entraba en ningún salón de la universidad, había que buscarle un Sí, hall sí. Además, para presentar. fue súper interesante porque como la maqueta era imposible manipularla, tuve que hacerla en 4 maquetas. Entonces, al hacerla en 4, me obligaba a hacer secciones de corte. Entonces, además, todo lo que era ese basamento, yo lo quise diferenciar hecho totalmente como en acrílico y las torres como más duras en madera balsa. Entonces, uno podía abrir la maqueta y era una especie como de, ¿no se acuerdan de esta exposición de Sensation, donde está el tiburón diseccionado como en planos de vidrio? Entonces, uno pasaba por dentro del edificio y podía ver en corte como las distintas situaciones de esa base y su relación con el edificio. Sí, Que ya no quedó nada de la maqueta absolutamente. porque evidentemente es imposible quedarla, me quedé con 2 edificios por ahí y unas cositas. Quedaron pedacitos. Sí. Está bien. No, yo no sé, tengo como 1.000.000 de anotaciones. No sé si, chiquilines, quieren hacer ustedes una primera pregunta o si arrancamos nosotros con algunas cosas para Yo- ablandar un poco. Cotiñola, dale. sí, Perdón, no presenté a los docentes tampoco. Bueno, a Andrés ya lo conoces, Fran, Sí. pero están ¿Cómo está, también Andrés? Mariana y Jera, que son también el resto del equipo Hola, docente de mucho Proyecto gusto. Urbano. Un placer. sí, Por ahí está, por ahí vi que se conectó Enrique, sí, está ahí Enrique arriba. Fernández Show, Sí, pero está, lo no, vimos no también. lo, no lo, Bienvenido, no sé Enrique, también. si está, si está viendo o se apagó, no sé. No lo veo Vamos, ahora, pero lo ojalá vi se pueda recién. conectar. Sí, ojalá Sí, logre conectar y... si estás por ahí, bienvenido también a hacer todos los comentarios Está, y aportes. está con un celular, creo. Puede ser eso. Ah, sí, Mm. creo que sí. Sí. Yo quiero hacer un comentario, primero para saludarte. Esa es la primera, la primera intención y agradecerte la charla. Y bueno, hace tiempo que no te veía, por lo cual Sí. un gusto tenerte con nosotros. Claro, yo no sé qué tanto hablaste con Caro, pero la presentación que hiciste, además que está increíble, y el edificio, ya le decíamos a los chiquilines antes de que tú vinieras, de que este edificio era alucinante, edificio, ciudad, es interesante, es increíble. A mí me encantó primero la presentación porque pila de cosas que fuiste mostrando y el orden es casi el orden del curso, o sea, en el sentido del análisis, el tipo de piezas, el rol de las noticias, por ejemplo, las piezas gráficas que usás, que me parece que todo el proceso que usaste vos para presentarlo es muy similar a lo que se está pidiendo en el curso, por lo cual me parece que al margen del caso en sí, como las traté, como decías vos, Caro, hay una distancia, obviamente, esto se basa en una tesis de maestría, pero como todo el proceso me parece clarísimo. Vos explicaste una charla recién sobre otro ejemplo, directo a lo que vamos a aplicar. No, y después te quería hacer una pregunta, que en realidad creo, digo, yo no conozco tanto y capaz que la respuesta es obvia, pero a mí me encantó y creo que a vos también te gusta porque lo nombraste mucho. Tú hablaste como de la claridad del edificio, ¿no? De que en realidad era un edificio ciudad que en realidad se proyectaba en base a diferentes escalas y que se presentaba como, no tanto como un edificio, sino como una suma de experiencias urbanas, ¿no? Y, y en realidad la pregunta es, ¿cómo son esas experiencias urbanas hoy? Tú hablaste del incendio, creo que fue lo más parecido, pero en realidad fue un hito particular, pero no, en la biografía nosotros, cuando teníamos a Maki, que tú lo nombraste, hablaba del riesgo de algunas megaestructuras de readaptarse a los cambios, digamos, ¿no? Entonces, el edificio es alucinante y cuando vamos a esas escuelas, las cosas en las azoteas son impresionantes, pero en definitiva, si tenés, no lo sé, o fotos o la situación de esta megaestructura después de todos los cambios y toda la evolución que ha tenido el país y la ciudad en este tiempo, ¿no? ¿Cuál Claro. es su capacidad de adaptarse, ¿no? Sí, bueno, fíjate, yo creo que una de las cosas importantísimas de este conjunto es que es la organización, y creo que es una cosa importante al momento
evidentemente no solo de diseñar o de repensar la ciudad, sino los edificios. ¿Cómo va a ser la relación de las partes y las relaciones personales? Una de las cosas importantes es que, como decía, como el edificio era en parte gubernamental, o sea, era el promotor privado, pero los terrenos eran gubernamentales, al final, cuando hay como la primera crisis en Venezuela económica en el 83, una crisis de verdad mínima, digamos, comparada con lo que ocurre ahorita, en el edificio, muchos de los, por lo menos las torres de oficinas no pudieron venderse y quedaron en propiedad del Estado. Muchos de los departamentos y de las oficinas de las partes bajas de los edificios de vivienda quedaron en manos del Estado. Y claro, ¿qué ocurre? Que el Estado es el que menos paga. Entonces, un edificio que se organiza normalmente, un edificio común que se organiza por una asociación de vecinos que manejan unos gastos para pagar luz, agua, espacios comunes. Imagínense esto multiplicado por 1000, donde el mayor propietario no paga o no da digamos, lo que tiene que dar para su mantenimiento, hace que el edificio poco a poco vaya colapsando. Algo también que a mí me parece importante que ocurrió con Parque Central es que los primeros años del conjunto, los primeros años, yo creo que las primeras décadas, era realmente importante la cantidad de eventos que ocurrían ahí. Uno, por alguna razón, tenía que llegar a Parque Central o estar en Parque Central. No solamente porque queda a 1 kilómetro de la Plaza Bolívar, que es el centro histórico de la capital, sino porque además a nivel de estacionamiento uno se estacionaba y de ahí era como el punto de partida hacia la capital, hacia el centro. Además de que está unido al Hilton, el Hotel Hilton, que está, digamos, colindante con el Parque Central y a lo que es el Centro Cultural Teresa Carreño, que es uno de los centros culturales como más grandes, no solamente de Venezuela, sino como a nivel regional, que está conectado directamente con el conjunto. O sea, es la única ala de esa plataforma que iba a estar arriba de la avenida. La única ala que se hizo fue la que conecta con el conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El conjunto fue una muy buena opción inmobiliaria para personas que vivían fuera de la capital y que querían tener un departamento en Caracas para hacer diligencias, trámites, porque claro, evidentemente tú llegabas a un conjunto donde tenías absolutamente todo. No tenías que salir de ahí sino hacer lo que tuvieses que hacer y volver. Y todo lo demás a nivel de oferta cultural, comercial, gastronómica, estaba ahí, en tu edificio. Al haber evidentemente un decaimiento en lo que es el nivel adquisitivo, estos departamentos empezaron a quedar desocupados y empezaron a subutilizarse. Muchas de las oficinas de que están en la planta, como en ese basamento, empezaron a convertirse unas en prostíbulos, otras en casinos clandestinos, cosa que a nivel de programa no me parece mal, de hecho me parece una relación natural de la ciudad. El problema es que cuando ocurre en un edificio es muy complicado de llevar o de manejar, porque es interesante, pero evidentemente que generó una decadencia en el edificio que hace que la gente empiece a migrar naturalmente de ahí. Pero yo creo que naturalmente, o sea, principalmente lo que hace que el edificio esté en la condición en que está ahorita, ya voy a hablar un rapidito de eso porque se me fui, es el tema es que el gobierno sea el mayor propietario del conjunto. El edificio en estos momentos está en una situación deplorable, porque además de que la situación económica y política del país está mucho peor de lo que pudo haber sido como en esa primera crisis, está muy desocupado, la mayoría de comercios, hay muchos comercios que están abandonados, la delincuencia evidentemente que se apropia de estos espacios. Los sótanos, por ejemplo, es algo realmente tenebroso, porque muchos no tienen luz. Los sistemas de enfriamiento del edificio, el edificio tenía independencia climática. O sea, tenía una planta anexa
que proporcionaba el aire acondicionado para todos los departamentos y todas las oficinas. Increíble. Evidentemente, cuando eso colapsa, el edificio empieza a surgirle una cantidad de aparaticos y de cosas puestas alrededor y de digamos, adaptaciones que empiezan a hacer que el conjunto y la vivencia dentro de él sea esté muy disminuida. En este momento, la última vez que yo fui, que fue durante la investigación, era un poco complicado. O sea, yo para tomar las fotos, que no las mostré aquí, pero para tomar las fotos que utilicé para mi tesis, tuve con 2 personas más que estaban alrededor como amigos que estaban pendientes de qué ocurría, quién se acercaba, cómo estaba, porque es realmente peligroso lo que es esa plataforma. Bien. Pero llega a niveles como los de Torre David o no es tan... No. Todavía no, porque la diferencia con la Torre de David es que la Torre de David fue un edificio que Nunca se quedó en terminó. construcción. Sí. Y se invadió, sí, como una favela vertical. Parque Central no, Parque Central todavía funciona, pero muy disminuida su situación. Complicado. De hecho, una de las cosas que es como mi siguiente paso, un poco casi por divertimento, no sé en qué vaya a terminar, pero yo al principio de la tesis planteaba bueno, una de las partes de la tesis planteaba que Parque Central, en cuanto a cantidad de usos, a metros cuadrados de programa, a densidad y a habitantes, tiene mucho más que algunos municipios de Venezuela. O sea, hay algunas alcaldías que tienen menos población, menos capacidad económica, menos infraestructura. Entonces, lo que yo decía es, bueno, ¿qué pasa si pensamos que Parque Central puede ser una unidad política independiente políticamente? No independiente, pero como una alcaldía, que maneje sus propias condiciones políticas, administrativas y de seguridad. Y ese era el paso, y ya bueno, empezaban los divertimentos. Imagínate diseñar un himno como una alcaldía de Parque Central, una bandera, todos lo que son los símbolos municipales, y hacer de esto una independencia de alguna manera donde tenga su propio alcalde, pero que es un edificio convertido en municipio. Me parece que bueno, que eso puede ser un paso divertido, pero sin querer puede llevar a otros puntos de investigación. Es un lindo ejercicio también para la facultad. Sí, un lindo ensayo también para escribir. Dijiste una cosa que yo no sé si lo dijiste. ¿Qué población llegó a tener? Ahora que lo estabas nombrando, yo no sé si tuviste un dato así, una cifra, cuánta gente... Sí, al principio se pretendía, cuando estaban las 2 parcelas completas, cuando se proyectaban las 2 parcelas, eran 20.000 personas viviendo. Ya una vez que estuvo construido, vivían alrededor de 9.000 personas como fijas, pero en este momento, con todo digamos, lo disminuido que está el conjunto, tiene una población aproximada de 15.000 personas diarias que transitan por lo que es esa plataforma. Porque como te digo, como tiene la llegada del metrocable y la estación de metro, que es paralela a la línea principal, eso hace que automáticamente tengas que traspasar el conjunto para llegar al centro de la ciudad. Además, en los alrededores, ahorita en lo que es la avenida Bolívar, que es una avenida como muy polémica dentro de la ciudad, todos los terrenos que estaban abandonados fueron ocupados por una misión que lanzó Chávez hace como 10 años, que se llamó, o más de 10 años, como 15 años, que se llamó Misión Vivienda, que lo que pretendía era crear unidades de vivienda para las clases menos o más desprotegidas, y lo que hicieron fue ubicar en estos terrenos colindantes unos bloques, tipo bloques del 23 de enero, unos bloques muy modernos, unidades de habitaciones, unos slabs de viviendas sin ningún tipo de servicio en las plantas bajas. Entonces, eso ha hecho que la avenida haya recuperado un poco la vivencia urbana, pero sin ninguna planificación, porque no hay ningún tipo de equipamiento que acompañe estas grandes unidades de vivienda. Bien, para que tengan una idea, chiquitines, de relación de cosas, acá en Uruguay, una ciudad intermedia tiene 5.000 habitantes. O sea, se considera ciudad intermedia una ciudad con 5.000 habitantes. O sea que ahí adentro tendríamos 3 ciudades intermedias de Uruguay metidas en 8 hectáreas, para tener una idea de lo que es la densidad y la enormidad de este proyecto.
Sí, Sí, está diciendo Lu. Entra Nueva Albesia antes. dice Lucy, entra casi 2 Nueva Albesia, ¿no? Son 9.000 9.000 habitantes. A mí me resultó interesante cuando Francisco hace el hallazgo de, cuando dice el plano más revelador o el momento más revelador de la tesis fue cuando vi el plano del anteproyecto de este edificio. Y ahí estaría bueno si pudieras, Francisco, contarnos un poquito por qué te resultó revelador. En realidad yo tiendo a pensar que empezabas como a descubrir ciertas estrategias que tenía el proyecto, de pensar no el edificio en sí mismo, sino vinculado mucho más a una pastilla que involucraba la avenida y una porción de ciudad, que además tiene que ver y tiene sentido con ese eslogan o algo así inicial de no vender un edificio, sino vender ciudad. Entonces, capaz que estaba bueno, ¿por qué te resultó revelador ese momento, ¿no? Ese plano de anteproyecto, en el momento de vincular el edificio con la ciudad? Sí, fíjate, yo creo súper buena la pregunta, porque yo creo que por más que uno tenga relación o ya digamos, con los ojos profesionales sobre cualquier objeto o sobre la ciudad, uno no deja como de tener los recuerdos de vivencia de estas edificaciones. Y yo recuerdo de niño siempre pensar, cuando iba a Parque Central o cuando lo visitaba, de pensar en esto como una suerte de crucero que estaba encallado en la ciudad, ¿no? Además, yo creo que el contexto arquitectónico local ha sido bastante, o fue, mejor dicho, bastante miope con lo que representaba Parque Central. Hubo muchísimos detractores, hubo muchísimos que estaban a favor del proyecto, pero es un proyecto que en realidad se habla muy poco en la academia, si no por decir casi nada en la academia, cuando es un proyecto que me parece que en pro o en contra tiene cosas interesantísimas de estudiar. Entonces, yo siempre entendía Parque Central como eso, como una suerte de crucero que había encallado, ¿no? Y lo veíamos bien como un conjunto aislado, como decir un conjunto que tiene una cantidad de programas, una cantidad importante de roce a nivel humano y de vivencias asociadas, pero no sabía que esta relación, y de hecho creo que muy pocas personas eh, sabían de la existencia del anteproyecto o de cómo funciona el anteproyecto. Entonces, cuando yo empiezo a hacer como esa lógica, esa teoría o esa hipótesis detrás de la tesis de que, ok, el edificio puede ser una suerte de ornitorrinco, lo llamaban en ese momento, una suerte de ornitorrinco, una suerte de especie que uno no entiende de dónde vienen, como es parte ave, parte mamífero, de dónde vienen como sus teorías asociadas. Yo decía, ok, bueno, una puede ser, evidentemente, el urban planning, por lo que ocurre en este map building, versus lo que es el urban planning, que es lo que ocurre como en las grandes torres, la lógica tradicional de la parcela, versus el urban design, que es lo que ocurre como en esa plata banda. Bien, eso empezó a surgir básicamente leyendo todo lo que eran los documentos de venta, todo lo que era la información no formal o no técnica del proyecto. Pero cuando consigo las fotos del anteproyecto, algo que de verdad no se conocía, o muy pocas personas la conocen, bueno, aparte de las personas como cercanas y Enrique, evidentemente, que lo conocía, fue como una sorpresa porque, claro, y es cuando digo, o sea, lo que estaba pensando tiene validez en esto, o por lo menos esto de alguna manera apoya esto que estoy hablando yo, o sea, o este tema de concatenación entre el desarrollo de la parcela y el urban design. Porque si bien, de alguna manera, para que entender un poco, urban design y urban planning o sea, no se pueden unir como tal. Porque básicamente el urban planning lo que define es el desarrollo de la ciudad a través de las parcelas y una cantidad de redes. Mientras el urban planning lo que trata o su tema de trabajo es lo que queda después de las parcelas. O sea, es el espacio público como tal y cómo diseñar la ciudad más por tramas que por redes, como la diseña el urban planning. Entonces esto, naturalmente, no concatena. Y pensar que esto puede ocurrir a través de la arquitectura y de un edificio fue como el punto donde dije, listo, o sea, aquí está,
sea, aquí está el camino y este es como la hipótesis y es lo que aclara un poco la hipótesis. De hecho, una de las partes importantes no fue solo de la tesis, de hecho, la conclusión de la tesis fue el anteproyecto. Porque decía, el edificio ya pasa de ser de caso de estudio y el anteproyecto pasa a ser la hipótesis contestada. Buenísimo. Un Está poco buenísimo. por ahí. Bien. Tenemos ahí algunos comentarios en el chat. Hago acá la traducción. Está Lu, que también es docente del taller, y dice Buenísimo. que le hace acordar al Corviale, que tiene 14.000, pero con una situación urbana bastante distinta, y que le encantó la idea de hacer coincidir estas megapiezas urbanas con la organización política territorial de los países, que creo que sí, que es como una idea que debería seguir desarrollando Fran. Por lo menos para un primer ensayo está buenísimo. Y en ese sentido, Diego preguntaba un poco cómo era la organización territorial en Venezuela. Si son municipios, si son intendencias, regiones, cómo se organiza, como para entender un poco cómo podría funcionar esta cuestión de la división de la República Independiente de Parque Central. De República Independiente de Parque Central. Bueno, Caracas se organiza por estados a nivel, digamos, geopolítico, y cada estado tiene una cantidad de municipios, ¿no? En el caso particular de Caracas, Caracas se organizó, digamos, como una ciudad muy tradicional, se organizó por alcaldías, tiene, si mal no recuerdo, son 6 alcaldías que confluyen como en la capital, pero también tenemos que entender cómo se organiza la ciudad. Son alcaldías que tienen una diferenciación bastante clara, porque como hablaba antes, al final la ciudad quedó como el centro, el casco tradicional, y lo demás son burbujas, que eran las antiguas haciendas que se urbanizaron, muchas además con proyectos urbanos de corrientes distintas. O sea, uno es más ciudad jardín, otro municipio es un poco más ciudad europea, otro conjunto es un poco más ciudad tradicional, otro es ciudad totalmente disgregada. Entonces, esas burbujas permiten que los municipios sean como más claros a nivel político, ¿no? Y además dentro de esos municipios hay lo que llamaban parroquias, que es básicamente como el ámbito de actuación de la iglesia. Pero a nivel geopolítico, la ciudad se divide en municipios o alcaldías, nos llamamos municipios o alcaldías. Y en Caracas subsisten 6 alcaldías. Después del año 2000, creo que 2004, 2002, no recuerdo bien, se organiza una sola gran alcaldía que se llama la Alcaldía Metropolitana, que viene a englobar como todas estas alcaldías más chicas, ¿no? La más grande, evidentemente, es la alcaldía de Caracas, que es la que concentra el casco central y las zonas como más deprimidas de la capital. Y bueno, es más o menos así. O sea, perfectamente, porque Central por eso es perfectamente un municipio. Bueno, eso es lo que yo opino. Evidentemente, cuando yo decía que hay 10 municipios en Venezuela más pequeños en densidad, en programa, todo, que Parque Central, con la independencia política administrativa, evidentemente que la respuesta obvia es que esos no deberían ser municipios. O sea, porque son muy pequeños para ser municipios. Pero yo cuando lo comentaba, no me acuerdo con quién, le decía que me parecía más divertido imaginarte aquí se llaman los edificios, tienen asociaciones de vecinos, ¿no? Y siempre tienen un presidente de la junta de vecinos. Entonces yo decía, me imaginaba muy interesante imaginarme a la presidente o presidenta de la junta de vecinos elevada al puesto de alcalde, elegida popularmente. Está bueno, sí. Y en ese sentido, yo tengo una pregunta que va como dirigida pensando en los pasos que se vienen en el curso, ¿no? Y en esta cuestión de qué nos pueden aportar los megaproyectos hoy. Y en esa cuestión que vos hablabas, ¿no? Que cuando se generaron algunos cambios, esos cambios capaz que le restaron potencialidad al uso posterior del edificio, sumado a todos los problemas que tienen hoy. Es una pregunta imposible de responder en realidad, porque bueno, es algo también a lo que le estuvimos dando vueltas en todo el magíster, y creo que ninguno de nosotros llegó a una respuesta, pero la posibilidad de los megaproyectos hoy. O sea, si realmente existe, pensando además en el lugar en el que estamos trabajando, ¿no? Porque vos pusiste como condicionantes previas de cómo pueden surgir estos proyectos, que una es el problema del loteo, que eso en Singapur no existe, porque hay tabula rasa permanente y hay
bueno, uno Claro. de los terrenos que siempre nos reímos son 800 hectáreas que van a quedar liberadas a cero en los próximos años, ¿no? Entonces, el problema de la manzana de 100% en Singapur no existe, los grandes lotes están. Y también está el estado este que es similar al estado, no similar al chino, pero sí tiene esta cuestión como media bipolar de un estado súper presente, marcador de Claro. tendencias, fabricador de ciudad y de vivienda, mezclado con un libre comercio también absolutamente exacerbado, pero sí es un estado muy fuerte. Entonces es como que se da esa combinación y la posibilidad real de generar este tipo de proyectos está. El tema es si a vos te parece que existe la posibilidad de que no se conviertan en estas burbujas, que realmente pueda existir esa comunicación con el resto de la ciudad, si existe alguna viabilidad, hablando de Claro. locura y exclusivamente de proyecto y de diseño, sacando Sí, los problemas de claro, gestión, digamos. claro. Fíjate que yo creo que para mí es fundamental el tema de las relaciones vecinales y comunales, y de comunidad. Para mí creo que es lo fundamental. De hecho, yo después, si Enrique está ahí escuchando, yo sé que después Daniel Fernández Scholl, el arquitecto, tuvo como una investigación y mucha influencia con este tema de organización vecinal, ¿no? Evidentemente es un tema que cuando diseñas un proyecto de estas magnitudes es primordial, entender cómo son esas relaciones. Y yo creo que pasa por ahí, porque pensar que, no sé, que 2.000 personas pueden habitar en un mismo edificio y eso a nivel privado puede manejarse, es complicado. Eh, yo en un momento pensé en que una posible intervención a este conjunto, en su momento, era ver cómo el conjunto puede diseccionarse en vez de macroedificios, en microedificios internos y pensar, ¿sabes? Proyectando, decir, bueno, ¿qué pasa si de repente uno elimina 4 pisos y tiene una gran abertura así parecida a lo que es el edificio de San Chinarro de MRDB? Y empezar a crear espacios públicos que te generen relación entre unidades vecinales más pequeñas. Y no pensar que el edificio está compuesto por una sola unidad vecinal. Porque al final lo que termina ocurriendo es que la organización se hace muy complicada y los edificios empiezan a ser inmanejables, iniciando una autoridad superior que llegue como a salvarlos. Que en el caso del Estado, bueno, uno podría decir que podría estar bien, pero digamos las experiencias donde ocurren estos edificios, que es en países donde el Estado generalmente no está bien, se desentienden estas estructuras por no tener las herramientas para manejarlas, por no tener las herramientas para entenderlas. Entonces, para mí yo creo que es fundamental el tema de organización y de planificar bien cómo son estas comunidades que pueden habitar. Yo creo que es perfectamente válido, pero es como delicada. Creo que es el punto como más importante para mí. Bien, está bueno. Porque de hecho Acá es lo que terminó pasando en los bloques, en las unidades habitacionales. O sea, sí, la unidad habitacional de Marsella no, porque claro, se declara patrimonio, adquiere otro valor, pero es un valor que es más por el snob del edificio que por las condiciones naturales del edificio. Para las sí. otras unidades habitacionales termina ocurriendo algo muy parecido, que es que son inmanejables porque las unidades, porque es demasiada diversidad dentro de un solo conjunto. Exacto. Sí, por Bueno, lo general además las que hablar de los, sobreviven bien. Sí, perdón. no, que además hablar de los sistemas de circulación, pues los sistemas de transporte interno, ¿no? Que es Ujú. como el otro punto como complejo. Sí, Disculpa, sí, pero no, que sí, que los que terminan funcionando al final son como la unidad habitacional que funcionó muy mal durante muchas décadas y que cuando se sí, termina gentrificando es cuando pasa a funcionar bien, pero tampoco es lo ideal, ¿no? O sea, bueno, claro, eliminamos la diversidad y cuando se elimina la diversidad eso termina funcionando, no sería el objetivo a buscar claro, tampoco. Acá hay una claro, pregunta también de Santiago, no se están animando a preguntar en vivo, pero bueno, mandan preguntas por el chat, que no dice importa. que si bien por lo que entendí el impacto social en el contexto fue bueno, ¿cómo fue el impacto físico en las viviendas aledañas, en todas las zonas aledañas, ¿no? Las sombras, el nuevo paisaje generado, o sea, se afectó el entorno de una manera negativa. Yo entendí bien la pregunta. Evidentemente que el entorno se vio afectado, eh, pero yo creo que digamos, la concreción, cuando termina de construirse el conjunto,
va pegado cuando empieza la crisis política en Venezuela, o la crisis económica. Muy leve comparada con la de ahorita, pero empieza la crisis. Entonces, el centro se abandonó mucho, o sea, digamos, se abandonó a nivel de como posibilidad habitacional, y los conjuntos de alrededor, como decía antes, que lo que se llama el Conde, que es como una zona que queda justamente vecinal a Parque Central, una zona tradicional con unas casas de principios del siglo XIX, además una de las pocas urbanizaciones en Venezuela que tienen como un estilo Art Nouveau, como instaurado en todo, y esa organización se mantuvo tal cual. Como le digo, hubo algunos edificios, algunas casas que se tumbaron para hacer edificios de 2, 3 pisos. Hay uno que otro alto, pero el conjunto a nivel morfológico tuvo poco acompañamiento, ¿no? De hecho, lo que puede haber tenido un poco más es en este momento con los edificios de la Misión Vivienda, con estos slabs, estas unidades habitacionales, pues son tal cual unidades habitacionales, un bloque con puros apartamentos hasta de planta baja hasta el último piso, pero son unos volúmenes, digamos, altos. O sea, tienen 20 pisos, 18 pisos, algunos, otros tienen 15, pero de alguna manera como que van un poco con la escala de Parque Central. A nivel morfológico, a nivel programático, no hubo hubo un impacto como muy espontáneo, digamos, en lo que eran las casas aledañas. Evidentemente, tú tienes una casa y ahora estás frente a una avenida con esa cantidad de gente, evidentemente que cambias tu casa por un bar o cambias tu casa por un automercado. Pero no fue planificado, fue totalmente espontáneo. Se puede dar. Bien. Ahí creo que sí, Fran, está Enrique Fernández, yo levantando la mano. No sé si estás por ahí, Enrique, si querés hacer un comentario. Sí. Hola, No ¿qué sé si me tal? están Bienvenido. escuchando. Sí, te Hola, ¿qué escuchamos tal? bien. Realmente un gusto poder trazar líneas de conexión con lo que fue el trabajo de Fran y lo que ustedes están promoviendo allí en la escuela en Uruguay, Montevideo, entiendo. Sí, Montevideo. Sobre todo, claro, entendiendo el proyecto de Parque Central como un objeto de estudio que bien desde hace un tiempo apenas se empieza a asomar, diría yo, y bueno, ustedes están viendo un poco la dimensión que tiene. Sobre lo que precisaba Fran en cuanto a mi padre, como arquitecto, investigador, si se quiere. Mi padre, yo diría, viene de una tradición de mucha utopía. No sé si Fran dijo algo al comiencito, pude pescar el comienzo de la charla como, creo yo, 5 o 10 minutos de que comenzó. Mi padre era un tipo con mucha visión siempre, y tenía un tío arquitecto que se llama Casto Fernández Shaw, Sí, que fue de los modernos en España, mi familia es de origen española, bueno, que andaba en esa onda, por decirlo de alguna manera. Y mi padre siempre tuvo una preocupación, digamos, por social. Vivió en Dinamarca a comienzos de los años 60, entendió un poco las dinámicas de lo colectivo, y ese era un punto siempre central en sus inquietudes. Desde los años 70, el tema de los barrios, las favelas, fue un aspecto que para él fue siempre recurrente en su inquietud de procurar ayudar a que eso mejorara. Y eso que citaba Fran, al final de su carrera, creó una cosa que se llamaba la Fundación Los Condominios, entendiendo que en los barrios la escala de configuración y de acción política podría referirse a como 50 familias o 50 grupos afines, y que ese ente podía tener entonces incidencias sobre entes públicos, entes privados, acceso a financiamiento para reclamar cosas, etc. O sea que ese tipo de cosas, en el caso de los barrios, mi padre, que fue un proyecto que fue elaborando a lo largo de los 80s, 90s y en adelante, con muy poca posibilidad de verdad de plasmarlo específicamente en algunos sitios. Algunas intervenciones pudo hacer con ciertos entes públicos, más como de intenciones, pero poco con concreción. Y sin duda le quedó pendiente. De esas cosas que ocurren cuando la vida, bueno, te lo demuestra. La última vez que mi padre fue a Parque Central fue en oportunidad se llamaba Instameet,
el Instamit que se hizo en oportunidad de la exposición que hubo en el MoMA en 2015, que fue sobre arquitectura latinoamericana. A lo largo de toda América Latina se escogieron ciertas obras y una de ellas fue el Parque Central y se hizo una especie de recorrido fotográfico, de safari fotográfico con una gente que convocaba desde el MoMA y que estaba aquí localmente. Y el cierre de todo eso, ya mi padre con bastante edad y con Alzheimer, pero que algo tenía por ahí todavía, cerramos un poco todo ese circuito, llevándolo a él, a Teresa Carreño, que fue una obra que también fue parte de su trabajo muy cercano a Parque Central, y de las preguntas que la gente le pudo hacer, y él tuvo coherencia para hablar de ello, tenía que ver con justamente el mantenimiento y el deterioro y todo aquello. Y él siempre tuvo la inquietud, él tuvo locales y apartamentos en un momento dado en Parque Central, de que la junta de condominio y todo el manejo, digamos, de lo que era el mantenimiento, tenía que pasar a propiedad de la gente que lo habitaba. ¿Qué pasó? Que siempre la apetencia de la corruptela que representaba el mantenimiento de una cosa de esa escala fue siempre demasiado apetecible para cualquier gobierno. Entonces, el ente que estaba allí siempre manteniendo, lo que han sido básicamente, creo yo históricamente, que quizás Frank pueda verificarlo, fueron 2 o 3, diría yo, Centro Simón Bolívar en un primer momento, que fue el dueño de los terrenos, y después el que se encargaba del mantenimiento en teoría. Y que bueno, como decía Frank, depositando todas esas decisiones en esas personas, porque estaban ligadas a ellos, mantenimiento de ascensores, de cualquier cosa de esa envergadura, siempre eran contratos muy apetitosos. Y obviamente que el gobierno nunca quiso soltar esa, por decirlo de alguna manera, esa tajada, ese lomito que significaba aquello. Y mi padre siempre lo cuestionó. Mi padre tuvo toda la vida enfrentamientos durísimos con los que eran esos entes. No les pagó los condominios, que por supuesto tuvo consecuencias que yo he ido detajando de la manera que pueda, pero eso fue un punto siempre para él importante, y él era de la idea de que las torres tenían que venderse al privado para que pudiera empezar a renovarse y garantizarse, digamos, el mantenimiento como mejor pudiera ocurrir. Y bueno, disculpen que me extendí un poco, pero creo que el contexto de lo que fue la cita de Fran lo ameritaba, y creo que esto que estoy diciendo también son cosas que, bueno, como les digo, para mí fue realmente conmovedor ese fin de cierre de su última visita. En el 2015, él muere en el 16, finales del año 16, que haya sido sobre eso, de lo cual por ahí creo yo que tengo un audio, y hay fotos. Ese audio debo tenerlo en algún archivo por allí, entre robos y cambios de computadora, debe estar por ahí porque yo sabía el valor que tenía. Te lo digo, Fran, para que lo sepas. No, buenísimo, buenísimo. Justamente me se me olvidó nombrar, Enrique, que yo, dentro de la investigación, bueno, que Caro sabe que uno va como atajando hilos por muchas partes, y Parque Central tenía millones de hilos, porque una cosa que no dije además son los colaboradores de Parque Central. Si bien estaba Burle Marx con todo el tema del paisajismo, un colaborador importante fue John Elshane, que era socio de Claude Parent. Yo esto a lo mejor Enrique también me puede ayudar un poquito, porque sí. yo tenía como la teoría de que Claude Parent fue el primero en desarrollar una casa totalmente de plástico, de fibra de vidrio, y yo tenía la teoría, aunque todo lo que conseguí decía que la colaboración de él había sido a nivel urbano. Yo decía, el traspaso de que todos los baños, los sanitarios, las escaleras son de fibra de vidrio conectados, ahí tiene que haber un traspaso evidentemente de, digamos, de conocimiento, porque además creo que yo en el CEN era como muy amigo de tu padre. Correcto. Entonces, ¿Quién lo desarrolló? Sí. hay como un traspaso importante. Sí. Bueno, yo diría que allí se experimentó, en lo que fue ese caso Parque Central, mucho de lo que pasaría a ser el concepto de globalización, si se quiere entender el mundo, y que el sistema de basura era sueco. Mi padre fue a Suecia, definió con los suecos cómo era la cosa, y lo instaló, y para anécdotas que son ilustrativas. La prueba de ese sistema hidráulico que hacía transferir la basura desde Parque Central a su depósito final era lanzar una batería de carro y que eso fuera succionado y llevado a este almacén. Para que tengan un poco la idea, bueno, de estas cosas como hasta parece como mágica, ¿no? John Elshane era muy cercano tanto al socio de mi padre, que había estudiado primaria y secundaria en Francia,
Lionel Shine, bueno, era muy cercano a ambos. Mi padre había estudiado técnicas constructivas después de haber estado en Dinamarca, en Copenhague, estudia técnicas constructivas, nuevas técnicas constructivas en una escuela en París, que no recuerdo el nombre ahorita, y yo creo que desde ese entonces, a mediados de los años 60, establece conexión con Shine, y mi padre era un lector empedernido. Mi padre además manejaba bastante los idiomas. Mi padre desde los años y medio hasta los 14 se formó y se crió en Inglaterra, en Londres primero y después en Cambridge. Hablaba francés fluido, alemán también con bastante soltura, y danés, inclusive hasta por ahí conseguimos una carta en danés en algún momento que le había escrito. A lo que voy es que un poco mi padre era un poco el técnico, y de Enrique Siso, su socio, era el de las relaciones públicas internas, que era, como decimos aquí en Venezuela y en Caracas, de la familia Mantuana, de familia de sociedad, que conocía a los banqueros, conocía a Enrique Delfino, que fue el promotor. Y bueno, Shine era una pieza importante en lo que fue un poco poder darle consistencia a todo esto, y venía con frecuencia. Por ahí hay un documento que es muy valioso en términos de la lectura de lo que era Caracas, que los ayudaba a ellos un poco a emplazar sus intenciones de manera, digamos, de peso específico, académico y profesionalmente. Recuerden que, no sé si lo dijo por allí Fran, mi padre hace todo esto a los 35 años. A los 35 años él ya está haciendo Parque Central. Enrique Siso era 4 o 5 años mayor que él. Entonces, claro, eran unos muchachos, y en Venezuela había una tradición de arquitectura importante. O sea, el maestro Villanueva, Sanabria y tantos otros que venían de escuelas de Harvard, etcétera, etcétera. Entonces, pero mi padre, digamos, tenía, digamos, peso específico para poder dar argumentos para que las decisiones políticas se tomaran. Y en ese sentido, Shine fue una pieza importante porque hizo red con todo esto que además en el momento de la época de todo lo que significaba la situación arquitectónica, donde el modernismo y la modernidad iban en decadencia, y estaba toda esta inquietud de las megaestructuras con lo que podía suceder en Inglaterra, en Japón, etcétera. Y bueno, y cómo replantearse un poco las cosas ya en otro sentido, bueno, tan complejo como es Parque Central y como fue esa experiencia de Parque Central. Entonces, para hablar específicamente, lo de los baños y todo el sistema de piezas que allí forma parte de los apartamentos, fue desarrollada una empresa, Fiberben, que era fibra de vidrio en Venezuela, y el mejor amigo de mi padre, uno de los mejores amigos de mi padre, que era profesor de la universidad, que era un gran aficionado un poco al diseño industrial, desarrolló todo el diseño que se hizo y se construyó para Parque Central, con la idea de que pudiese después replicarse en distintos lugares de Venezuela. Entonces, Carlos Vicente Fabiani, que era profesor también de la escuela, mi padre también tuvo oportunidad de estar en la universidad en distintas áreas. Solamente permíteme como dar estas anécdotas y estos rasgos de mi padre, ya que tengo la oportunidad de transmitirlo, siendo yo el hijo. Mi padre dio clases de matemática en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, de geometría descriptiva, de historia y de diseño, que es una de las cosas que a mí me parece también muy curiosas, que son cosas que yo creo que ni contigo he compartido, Frank, pero que hablan de mi padre, pues, de su densidad, digamos, vamos a decir, yo no diría intelectual, pero de su densidad y su inquietud de conocimiento. Mi padre era una persona más bien tímida, pero cuando le tocaban sus temas, sí le daba con furia, como decimos aquí en Venezuela. Está buenísimo porque está... Rapidito que iba a contar, que decías tú, Enrique, yo de verdad que no había sacado como la edad que tenía tu padre. Sí sabía que era joven, pero no tan joven, con 35 años. Pero además desarrolla con 35 años, con 35 años, y además un proyecto se desarrolla en año y medio, 2 años, porque se empezó a desarrollar en el 69 y se termina de construir las viviendas en el 73. Sí, entonces, imaginar la densidad de gerencia de una oficina de esa magnitud. Es así. Como tú dijiste, él le presenta el programa un poco de estudio de Caracas, donde Parque Central va a ser una pieza a desarrollar a Caldera, el presidente, en octubre del 68, 69, ahorita no, de octubre de él, creo que es del 68, Frank, no estoy seguro, ese documento que yo alguna vez te mostré. Sí, y en marzo del año siguiente comienza la construcción.
Es decir, el proyecto es un engendro, es un muñeco, una cosa allí que Sí. después se emprende. Y bueno, así de temerarios y aventureros fueron esos muchachos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que está buenísimo y está buenísimo también conocer que tenía un perfil tan diverso, porque evidentemente para encarar un proyecto de esa escala, de esa variedad de programas, de esa cuestión que va desde la ciudad, porque además cuando vemos el anteproyecto que nos presentaba Fran, que ya lo que está construido hoy es de una escala absolutamente monumental, y si vemos lo que era el anteproyecto de la totalidad, era ya una cuestión absolutamente increíble, y que se hable de esa escala de ciudad, y de una pieza de ciudad de ese tamaño, y a su vez de que estaban absolutamente concentrados también en encontrar la técnica para desarrollar el baño prefabricado y la escalera Exacto. prefabricada de fibra de vidrio, es como que manejan una escala tan variada y tan grande, ¿no? Desde la ciudad, y no la ciudad a 2 manzanas, la ciudad, una pieza de ciudad enorme, hasta el diseño tecnológico de la pieza de la escalera prefabricada. Es como muy increíble, la verdad. Bueno, la En Muy escala términos, prefabricada y en mobiliario, términos, porque hubo un mobiliario que se diseñó para Parque Central. es Sillas, así, tumbonas, que se llaman la misma fibra de vidrio para Parque Central. De hecho, hay un exacto. modelo que yo lo he visto replicado mucho, por lo menos aquí en Chile lo he visto mucho, en muchas partes, como una especie como de butaca de fibra de vidrio, como medio, que se diseñó para Parque Central. Y ese Sí, diseño trascendió y se internacionalizó. Y Ujú. nace sí, del diseño de las piezas de escalera y baño del edificio. es Ujú. así. Un poco entender el habitar en su complejidad y poder especular y decir, bueno, mira, vamos a hacer casi que todo sobre lo que tiene que ver con esta gran empresa que representaba Parque Central en todo su contexto. Son, para hablar un poco también de esa amplitud y esa escalabilidad que tú hablabas, Frank, me parece muy importante referirse a eso, porque creo que yo diría que es de las piezas claves de lo que representa Parque Central, de la complejidad programática de uso, que para mi padre yo también soy arquitecto, no sé si lo he dicho, pero yo tuve diferencias siempre porque, bueno, al comienzo, digamos, yo tenía como, bueno, a mí me sembraron que Parque Central era una cosa nefasta en mi generación. Todas las lecturas, los profesores, tal, en general, por decir, de 10, 8 decían que Parque Central era una cosa fuera de escala, que había roto con la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, digamos, me fue difícil en buena medida ir entendiendo aquel aparato y qué es lo que representaba para mí dentro de lo que es la arquitectura y cómo yo empezar a armar mi visión de la arquitectura. Pero en cualquier caso, uno se va dando cuenta con distancia bueno, de que hay unas cosas que realmente son de una especulación de mucho interés a repensar, como por ejemplo están especulando ustedes con el tema político. Y mi padre le inquietaba mucho el tema político, mi padre era de izquierda y vivió los 60 a plenitud. Puedo también, en el contexto de lo que representa ese momento, decir que mi padre apoyó a la guerrilla venezolana y ya habiendo fallecido y que no tiene consecuencias, él era el capitán de un barco que iba a traer armas para sembrarlas en la guerrilla venezolana. Eso no ocurrió, pero el barco se compró y de ahí le nació a mi padre la afición a la vela, que fue navegante y cruzó el Atlántico y se trajo su velero, su tercer velero, mientras se inauguraba en el 78 una de las torres, la Torre Oeste. Ese mismo verano buscaba su velero en Finlandia y se lo traía navegando en 2 veranos y un diciembre al Caribe. Entonces, bueno, a lo que voy es que en buena medida también había ahí como una aventura, o sea, y ver la vida así con mucha ambición, diría yo, ambición, pero de construir sociedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, que es un poco lo que estamos intentando rescatar con estos megaproyectos, ¿no? Esa ambición de construir ciudad y no solamente construir grandes edificios de vivienda, un poco como lo que contaba Frank, que se fue construyendo después a lo Exacto. largo de los años. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta para Fran o para Hola, Enrique. yo tengo una un poco Sí, a usted. pequeña. No, nada, gracias por la charla primero. Y nada, mi pregunta era si de parte del gobierno, no sé, algún ente de ahí de Venezuela,
si está reconocido patrimonialmente esto, y cuál es su función, si la respuesta es sí, no lo sé, si hay algún tipo de intervención sobre eso. No, no está reconocido. Yo estoy seguro que para el gobierno es, como decía Enrique, es la dualidad de ser una carga y la ventaja de ser un centro de negocio y corrupción importante. Sí. O sea, además, en este Pero no, momento, como están más abandonados, los locales comerciales, la última vez que yo fui, era un poco tétrico porque muchos de los locales han sido ocupados por organismos del gobierno que dan ayuda, censos. Entonces, lo que uno ve en la planta baja son inmensas colas de gente pidiendo inscripción para que sea beneficiario de una bolsa de basura, de una bolsa de comida, beneficiario de alguna misión de esta creada como por el chavismo. Entonces, esa planta baja, hay una planta que todavía se mantiene un poco, de alguna manera. Además que la organización interna de los locales ha sido como bien interesante. Los que se han mantenido han empezado a organizarse como se organiza un poco la ciudad. Eso que hablaba Alberto Sato en su trabajo sobre, ¿cómo se llamaba? ¿No te acuerdas, Caro? Que hacía un mapa me acuerdo donde que fuimos decía a la presentación, que era un mapa parecido al de los situacionistas. de los solucionistas y que hablaba, ¿cómo se llama? No me La acuerdo cómo se llamaba. antideriva. La Sí. antideriva. Que decía que eso de que uno llegaba a la ciudad y se perdía era mentira. Uno iba a un sitio específico y después descubrieron cosas nuevas. Y en Parque Central sucedió algo parecido. O sea, que es que tú de repente hay zonas donde se han acumulado las peluquerías. Entonces hay una zona donde hay muchas peluquerías. Pero dentro de la zona de peluquerías hay un pasillo que es de peluquerías donde los que atienden son transgénero. Otra zona, los que atienden son gay. Otra zona es de peluquería dedicada a uñas. Entonces, el mismo conjunto ha empezado como a zonificarse de una manera natural, como muy autogenerada, que es súper interesante porque además es como la forma en que empieza a suceder en la ciudad misma. Natural, Ah, del crecimiento de la ciudad y sus características. Sí. sí, A mí Como una siempre me ha estructura de fascinado, soporte. sí, a mí siempre me ha fascinado, digamos, lo antropológico y sociológico que puede desarrollarse en Parque Central como objeto de estudio, en términos de lo que uno puede ponderar, digamos, porque primero que nada fue programado todo, y después cómo eso ha ido cambiando y ha ido mutando con la vitalidad de toda ciudad, y siento que ahí hay una carencia, Fran, y ahí, digamos, te hago también la pregunta, yo siento que le falta muchísimo estudio a toda esa dinámica en términos de lo que ha sido esos cambios de uso, esas dinámicas de gueto que se dan, porque los hay, y hay muchos. Por ejemplo, a mí me parece fascinante, no sé si tú tuviste acceso en algún momento dado, una de las pasantes que tuve en la oficina, cuando empezamos a documentar todo lo que había por allí en la oficina de mi padre de Parque Central, para que nos pedía el MoMA y que fue para mí titánico, todo aquello, por ejemplo, tuve la oportunidad de tomar fotografías de grafitis en el piso 42 de las oficinas abandonadas que había en la torre de oficinas. Entonces hay allí de repente unos 2, 3 pisos que están llenos de grafiteros que han hecho unos trabajos que son, por un lado, fascinantes porque está con una vista impresionante y bueno, y toda una expresión de lo que es la vitalidad en términos de graffiti de Parque Central en el piso X, que son cosas como de surrealismo y que a mí me parecen extremadamente fascinantes bueno, que esas cosas se estudien, que estén por ahí. Y yo creo que hay una carencia muy grande en ese sentido, sí. y que me gustaría, bueno, que se estimulara de alguna manera porque son elementos de investigación necesarios para que, bueno, especulaciones y laboratorios como lo que fue Parque Central puedan ser algo a analizar y a pensar, por decirlo, ¿no? En términos del bienestar posible del habitar de cosas como lo que fue Parque Central. Sí, yo creo que es súper interesante. De hecho, cuando yo empecé el trabajo, mi trabajo quería guiarlo más hacia ese punto, a saber cómo ha evolucionado el edificio y intentar entender cómo esas lógicas propias de adaptación de programas, de nueva habitabilidad de los espacios, de un poco invasión, pero cómo ocurre eso dentro de la estructura, dentro de un edificio. Pero cuando me presenté con la estructura de la tesis, era imposible entrar sin hablar del edificio. Y cuando Claro. empiezo a hablar del edificio, es tan impresionante la magnitud y las implicaciones
que dijeron, ya va, esto es una tesis de maestría que tiene que desarrollarse en 2 semestres. Es imposible que llegues a armar toda una idea del edificio y teorías urbanas sobre esto para después empezar a analizar estas particularidades. Eso es cuestión de un libro de doctorado de otro nivel. O sea, Para el doctorado, Fran. Te queda para el sí, doctorado. sí. Sí, sí. Bien. Acá Rafael comenta. Hola, Rafael. Que en Venezuela, para entrar al patrimonio, tiene que tener 50 años. O sea que le faltan un par de años todavía para poder empezar a entrar en discusión sobre si se vuelve patrimonial o no el edificio. Pero bueno. Bueno, estimados, tenemos que ir una pregunta cerrando. más. Bueno, Una pregunta la más. última. Que al lado de todo lo que están hablando es una estupidez, no una estupidez, es como más de cabeza ingenieril, pero capaz por deformación a lo que me dedico, me interesa, Caro se va a reír. Pero a mí, cuando hablaron, y lo hablaron varias veces, de la basura, que a mí me hizo acordar, por ejemplo, Pamplona, que Pamplona tiene, por el casco histórico, que no pueden entrar camiones, la ciudad tiene un sistema hidráulico para sacar la basura. Vos tirás la basura en tachos que parecen los de clasificación de basura de una calle, y en realidad cuando vos tirás hay un aparato succionando y se va del casco histórico de una ciudad entera y la va clasificando a su vez, que es increíble. Sí. Entonces, para mí hay otra cosa que me hace acordar como de alguna forma tiene Disney, ¿no? Que hay todo un mundo arriba, pero también hay un mundo paralelo para hacer que esto funcione, ¿no? Y Claro. que es, yo me imagino cuando dijiste que cada vivienda tiene un aire acondicionado, o tuvo, que, perdón por la deformación, Caro, y que no está acá el curso, quedó claro Está cuál es todo el bien. curso, pero de alguna forma lo tiene. Me imagino que para que esto tuviera aire acondicionado, no sé si dónde está, pero tiene que haber un edificio casi del tamaño de una torre de vivienda para hacer que tengas aire acondicionado. Y me imagino lo mismo con la planta de agua, me imagino lo Así entonces, fue, así era. me parece interesantísimo también. Está todo el lado social, entiendo, por supuesto, y todo donde estamos trabajando el tema de las relaciones humanas y lo que hace ciudad, pero me parece otro lado absolutamente brutal, que es la infraestructura, ya no el edificio como ciudad, o en las calles, o los pasillos como avenida, lo cual también es interesantísimo, sino lo que no estamos viendo para hacer que esto funcione. Y la escala que tiene que tener tiene que ser también demencial, y probablemente también hayan inventado muchas cosas para poder hacer que eso funcione. Porque la escala que tienen es increíble. Entonces, Mira, Andrés, el edificio, ¿ves este gráfico? Sí. Este Parque Central, este edificio Una planta de aire. es la torre de enfriamiento, es el chiller del aire acondicionado. Claro. O sea, en esta planta, que es un edificio que tiene más o menos 6 pisos, se maneja absolutamente todo el clima del conjunto. Él produce 15.000 toneladas de refrigeración. O sea, un departamento de 100 metros cuadrados tiene 2 toneladas, más o menos. Bueno, Venezuela, con las condiciones climáticas de Venezuela. Esto, sí. 15.000 toneladas de refrigeración son, multiplícalos por 12.000 para tener los BTU. Sí, sí, son sí. 15 millones, 150, 172 millones de BTU. O sea, es una cosa impresionante. De hecho, una de las imágenes como más que recuerdo yo como de niño es cuando uno baja por esta calle, que es como una bajada importante, que tiene como un nombre en Caracas, uno cae directamente a lo que es la planta. Y la planta es completa, es todo en concreto, pero todas las fachadas de vidrio. Y uno pasaba de noche y veía todo ese mecanismo funcionando, con unas luces como amarillas, y era una cosa como bien, bueno, por lo menos a mí me llamaba muchísimo la atención. No tenía ni idea que era eso, o sea, que era el equipo de funcionaba. 15.000 toneladas, nosotros hicimos un hospital hace poco y son 10.000 metros de planta nueva y tenemos 300 toneladas y nos sobra. 300. Y es un hospital. O sea, la carga que tiene un hospital de aire y nos sobra para abastecer edificios viejos son 300. No, es un divague no, esto sí es un divague, pero pensando en Singapur, no, que nosotros podemos, en Singapur hoy cualquier cosa es posible, tenemos un dato de cuánto es un edificio para capaz de abastecer de aire acondicionado a una ciudad. Entonces, me parece que empieza a ver como otras cosas a dónde jugar nosotros, que puede ser, hay de otro lado que es brutal también, está genial. Sí. Es que te iba a decir, no es una pregunta por fuera del tema urbano, al contrario. No, o sea, por fuera para de lo que tener una estábamos ciudad hablando, habitable, digo que está por bien, fuera de lo pero que para que exista esa ciudad habitable y que funcione, evidentemente se necesita toda otra ciudad que por lo general no se muestra y que es lo que hace funcionar a esas estructuras. Y obviamente es parte del proyecto y es tremendamente interesante. Y también estábamos viendo en Singapur también todo ese desarrollo de
de plantas desalinizadoras de agua que están por debajo del nivel del mar y toda esa cantidad de infraestructura descomunal que tienen para que un país tan chiquito funcione, obviamente viene al pelo también tratar estos temas. Y hay muchos peleando en ese lugar de la infraestructura para poder Sí. desarrollar otras cosas, ¿no? Está buenísimo. Está muy bueno, muy bueno. Permíteme un guiño divertido Dale, Sí. eso es lo mejor. Sí. del anecdotario de Parque Central. Cuando mi padre le preguntaban, y bueno, ¿y cómo es que se dio una cosa como esta? Mi padre muy satíricamente decía, pues muy fácil, con el delantero del Colegio La Salle y el arquero del Colegio San Ignacio. Y así fue. Uno era el promotor inmobiliario que tenía familia con una cementera, que era Enrique Delfino, y el otro era Rodríguez Amengual, Gustavo Rodríguez Amengual, que era el del Centro Simón Bolívar, que era el dueño de los terrenos, el ente dueño de los terrenos, del cual él era el presidente. Y eso se lo digo con todo el sentido a los uruguayos y el valor del fútbol en su sociedad. Sí, sí. Acá todo se explica con analogías futbolísticas, todo. Todo. Por eso, sí, por eso lo digo, para divertirse un poco. Sí. Muchísimas gracias por permitirme estar ahí con ustedes, y para mí además siempre admiraba un poco los uruguayos. Tengo un padrino arquitecto que trabajó con mi padre que vive aquí, Sergio Laxalde, que para mí es de referencia, una persona de muchísimo rigor, un caballero, y siempre lo vinculé a Uruguay con él. Y también hay otra figura que para mí es emblemática, que no sé si ustedes saben quién es, pero nacido allí, que ejerció después en Paraguay, creo que él es paraguayo, después estuvo en Uruguay y después en Venezuela, que se llama Ramón González Almeida, que es una figura, les dejo ese nombre allí, hay que investigarlo, es un tipo realmente importante en Venezuela, y nadie en Venezuela lo conoce. Fue el fundador fue el que creó la cátedra de condicionamiento ambiental, un poco el sentido de idea ecológico, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, y fue el pionero en ese sentido, creo que en América Latina. Y tiene obras muy interesantes, muy bajo perfil, también en gente de izquierda, pero que, bueno, está por ahí, y como les digo, en la cultura arquitectónica en Venezuela, muy poca gente sabe quién fue él. Y creo que entiendo que hay algunas personas allá en Uruguay, en Montevideo, que no recuerdo los nombres, que sí saben el valor de su trabajo, y es una persona a estudiar. Les digo esto por la oportunidad que me representa, y me gustaría en todo caso poder colaborar en buena medida en que se estudie Ramón, y tengo la persona que tiene la documentación aquí en Venezuela, que me ha dicho también, que me conoce como, yo fui profesor 15 años en la facultad, que tiene esa documentación allí y que tiene que ver de qué hacer con ella. Sé que la han organizado, y ya les digo, es una persona además con mucho talento arquitectónico, y no solamente con todas esas ideas y teorías un poco hacia la idea del ambiente y la integración ambiente-arquitectura. Está buenísimo. Capaz lo podemos conectar con la gente del Instituto de Historia de acá, y también se está generando un departamento de sostenibilidad ambiental. Capaz, Bueno, seguramente. Es una referencia histórica. En Realmente, conocer, en tener. tener. Bien, genial. Para acceder a ese archivo. Buenísimo. Sí. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Fran, muchísimas gracias, Enrique. Fue un gustazo. Creo que nos da material, porque hasta ahora veníamos haciendo un trabajo mucho de análisis del lugar y de entender cómo funciona Singapur y de cómo son las cosas en un lugar que nos es tan extraño, y creo que con esta presentación tuvimos una bajada súper interesante bueno, cómo nos enfrentamos al diseño de estas cosas, ¿no? Que evidentemente es complicado. Lo que ellos no saben es que le vamos a pedir, ¿no? Desde la ciudad hasta el sillón, pero eso, bueno, lo hablamos después más tarde. No, muchísimas gracias, estuvo interesantísima la charla. Muy bueno. Gracias a ustedes, de verdad, súper bueno participar y además darle difusión a este proyecto. Como dice Enrique, que está tiene muy poco tiempo en que se está agarrando como el valor a él, de verdad. Y además un lujo contar con la presencia de Enrique, además, de primera mano en la discusión. Sí, estuvo realmente súper bueno, y de verdad, muchísimas gracias a los dos. Un gustazo. Bueno, un gusto igualmente, y ojalá nos veamos de nuevo en persona, Fran. Ojalá. Que liberen los aviones.
Que la próxima presentación sea en Uruguay, Fran. Sí, Uy, buenísimo, sería Un buenísimo. avión. No, en el parque, ahí en el en central. Parque Central. Ah, bueno, Sí, también. no Es un estaría poco más mal. difícil. Ah, bueno. No, quiero ir. Hay que conocer ese edificio. Claro, Sí, bueno, les digo sí. que hay un proyecto en curso que estamos desarrollando, que estamos tejiendo, digamos, el esfuerzo de un profesor de la Simón Bolívar, Franco Micucci, que estudió en Harvard y, bueno, creo que fue profesor de Fran, o compañero en Sí. todo caso. No, profesor. Está Vicente Lecuna, que es profesor de letras en la Central y que ahorita está en Nueva York, que fue becado por la Rockefeller, por Princeton y Brown University a estudiar exclusivamente Parque Central desde hace más o menos 3 o 4 años. Ramón Fermín, que está haciendo toda la planimetría, y Frank, que es otro más de ese equipo, digo yo, aunque no hemos, digamos, formalizado cosas, por todos los embates de lo que por lo menos le ha venido pasando a Venezuela y todo lo del COVID y todo, pero hay la idea de hacer una exposición, una publicación, obviamente una página web con mucha densidad de información y que la comunidad se integre y ver qué pasa, qué dice la comunidad, y videos. Y bueno, eso está desde hace como 3 años ahí a cuentagotas dándose, Proyecto. pero en el momento que más o menos se articulen y que la magia pueda terminar de concretarse, se dará. Y la idea es que esto circule, obviamente, que pueda viajar, que pueda moverse, Sí. porque ese laboratorio hay que acercarse y Sí, mostrarlo. experimentarlo, por decirlo de alguna manera. Sí, Sí. está buenísimo. Bueno, quedamos Sí. a la expectativa de que Sí. aparezca esa publicación, esa exposición, y la recibiremos con gusto acá en Uruguay. Estupendo. Buenísimo, Gustazo. buenísimo. Bueno, Dale, un gusto. muchísimas abrazo. gracias. Chao, un de placer, verdad. las que no conocía. Un beso, Caro, un abrazo, Andrés. Abrazo grande, Fran. Igualmente, saludos. Seguro, seguro. Excelente. Chao. Saludos por allá. Buenísimo, gracias. Gracias. A la orden para cualquier cosa. Lo tenemos en cuenta. Un Seguro. beso grande y muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao.